poder exprimir, como cuando está haciendo el jugo de naranja, gloria al Señor, que, ay Señor, pobre cáscara, no, pero ahí usted saca todo. Pues con la palabra, con la palabra del Señor tenemos que hacer lo mismo, hermano. No nos conformemos solamente con una lectura superficial, sino que entremos al tiempo, a la hora, a lo que está aconteciendo, y la Biblia toma otro sabor, hermano. Gloria al Señor. Capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. Vamos a dar lectura a 3 versículos, pero yo le pido que ponga una señal ahí, porque vamos a ir de regreso a otros versículos. Gloria al Señor. Capítulo 11 del Evangelio según San Marcos. Dice la palabra de Dios a la letra: y pasando por la mañana, va Jesús caminando con sus discípulos. 11:20. Dice: y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde su raíz. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, Pedro no le estaba haciendo una pregunta, le estaba trayendo solamente una observación al Señor. Y mire la respuesta que le da Jesús a Pedro. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino que creyere, dice, que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Está tremendo esto. Quiero que regresemos a unos versículos anteriores para que nosotros podamos entender el fondo histórico que hay de esta palabra. Leamos el 25 del 12 en adelante. Dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo para comer, obviamente. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Padre, le damos muchas gracias por su palabra. En estos momentos, Señor, nos ponemos delante de su presencia. Nos hacemos a un lado para que usted hable a su pueblo de una manera especial, que podamos encontrar a través de tu palabra el consejo de sabiduría, el consejo de edificación, el consejo, Señor, de fructificación, Señor, para cada uno de nosotros. Si usted lo recibe, diga amén y pueden ocupar sus asientos. La lectura que acabamos de leer nos habla que Jesús salía de Betania, y cuando salía de Betania y iba en su caminar, miró una higuera. Y dice que cuando miró la higuera se acercó a ella buscando algo que comer y no encontró en ella nada. A consecuencia de la infructibilidad de la higuera, el Señor la maldice. Hay cosas que debemos de observar, cómo Dios relaciona cosas naturales, cosas terrenales, para dar una enseñanza a nuestra vida profunda de cosas espirituales. Paz de Cristo, hermano, están conmigo en esta mañana. En otras palabras, Dios usa muchos acontecimientos de nuestra vida cotidiana, de las cosas que estamos nosotros relacionados, y las usa Él para
para presentarnos a nosotros verdades espirituales del reino de Dios. Porque nosotros estamos muy familiarizados a lo terrenal, a lo humano, a lo pasajero, a lo temporal. Y a veces nosotros queremos relacionar las cosas de Dios y atarlas a nuestra manera de pensar. Y el Señor tiene que sacudirnos y hacernos entender que este es nuestro mundo, pero el reino de Dios no es de este mundo. Paz de Cristo, hermano. Alguien dele un aplauso al Señor, hermano. Siempre que el Señor hablaba de su reino en la palabra del Señor, encontramos dos cosas muy importantes. Encontramos que el reino de Dios viene con señales y prodigios y una manifestación sobrenatural. Y es una manera peculiar de describir las cosas, que siempre usaba cosas naturales para hablarnos de cosas espirituales. Le pedí al hermano Tobar a ver si había un racimo, una flor o un árbol, y me trajo unas florecitas. Esa va a ser nuestra higuera, hermano. Paz de Cristo, hermano. Sí, aquí la movemos nomás para que los hermanos. Esa va a ser la higuera. Dice la Biblia que nuestro Señor Jesucristo un día iba en su camino, y cuando iba en su camino tuvo hambre. Es muy importante esta porción bíblica, porque el simple hecho de que Dios manifestado en carne tuviese hambre es un hecho que me da gozo, hermanos, y que me da alegría. Permítame decirle por qué, hermanos. Porque yo no tengo ninguna confusión en entender, aleluya, que aquel que caminaba por aquel camino era Dios manifestado en carne, aleluya. Timoteo decía: porque grande es el misterio de la piedad. Es un misterio para muchos, pero para el pueblo de Dios se nos ha sido revelado, aleluya, que aquel que caminaba, aleluya, era Dios mismo con un cuerpo humano. ¿Habrá alguien aquí que sepa de lo que estoy hablando, hermano? Gloria al Señor, aleluya. Siento algo corriendo en mi cuerpo, hermano, gloria a Dios. No como muchos que piensan que aquel que estaba ahí era solamente el Hijo. Y él fue muy específico cuando dijo: aleluya, yo las obras que hago no las hago de mí mismo, sino mi Padre. No dijo que está allá, sino que dijo que está, aleluya, en mí. Él las hace. Si no me creen, aleluya, por las palabras que digo, créanme por las obras que digo. Entonces, ¿qué hago? Perdón. Entonces el evangelio de Dios va sujeto a cosas sobrenaturales. ¿Cómo entonces podemos explicar que aquel que caminaba por aquel camino de repente sintió la necesidad de comer? ¿Alguno de ustedes ha estado en necesidad de comer? Padre, estoy, dice, gloria al Señor. Entonces el Señor, pero mire lo hermoso de nuestro Señor Jesucristo, que aquel que había podido reproducir los alimentos de 2 pececitos y 5 panes, y lo había podido reproducir y alimentar como a 5,000 sin incluir los niños, ahora él tenía hambre. Oh, eso me enseña una doble naturaleza en Jesucristo, aleluya. Él era totalmente Dios, podía caminar sobre la agua, aleluya. Podía decirle a la mar: calla, y enmudece, aleluya. Y al instante, aleluya, aquello creado obedecía la voz del Creador, aleluya, aleluya. Podía el Señor, aleluya, hablarle al muerto y resucitarlo, aleluya. Podía atar, aleluya, al endemoniado, aleluya. Pero también la Biblia me enseña, aleluya, que para poder lograr su salvación y mi salvación, él tenía que ser 100%
hombre humano, aleluya. Y en ese momento él, su humanidad le hacía sentir que tenía hambre. Y cuando usted tiene hambre, cuidado, hasta de humor cambia. Y dice que el Señor, cuando tuvo esta necesidad de tener hambre, miró una higuera. Y cuando miró esta higuera que estaba frondosa, gracias varón, frondosa, hermosa, con sus hojas verdes, todo muy atractivo, se acercó. Ay, sí, aquí está la higuera, perdón. Se acercó a la higuera porque él humanamente tenía hambre, aleluya. Aunque él hubiese tenido el poder en ese momento, gloria al Señor, de crear piedras para que se hicieran pan, si a él así le hubiese placido, pero él tenía algo que hacer para enseñar a su pueblo, porque el propósito de él era revelar a su pueblo quién era él. Y miró aquella higuera y comenzó a buscar fruto en ella, entre aquellas hojas verdes, entre aquellas ramas frondosas. Y dice la Biblia que no encontró. No había fruto. Pero la Biblia dice también que no era el tiempo de los frutos. Qué tremendo está esto, ¿no? Nos tiene que traer a pensar, si Dios, que conoce todas las cosas, ¿sabía Jesús que en aquella higuera no había fruto? ¿Sabía Jesús que no había fruto? Sí lo sabía. Entonces él usó esta higuera para traer una enseñanza al pueblo y a su gente, a sus discípulos, y que pudiésemos ahora digerir esta palabra del Señor. Entonces miremos el significado de esta higuera. No era el fruto de la higuera, no era el fruto, perdón, el tiempo de la higuera para dar fruto. En una ocasión fuimos a comer con mi esposa. Me llamó la atención porque en el plato que pedimos cobraban buen dinero y venían pétalos de rosas. No sé si usted ha tenido la oportunidad. Le dije, santo, gloria al Señor. Venían y son comida que usted puede comer. ¿Sí me explico lo que quiero decir? Y los pétalos de las rosas, no sé ni qué rosas eran, pero oré, no se preocupen, oré para antes de comer. Pero lo que me llama la atención es que no era el tiempo de la higuera de dar frutos. Pero también encuentro de que cuando florece surgen unos botones, que esos botones sí se pueden comer antes de que salga el fruto. Entonces me imagino que el Señor tal vez andaba en búsqueda de estos botones posiblemente. Pero vamos a mirar la enseñanza bíblica que hay en esto. El Señor maldice a la higuera y se van. Los discípulos escuchan la maldición de la higuera. Dice la Biblia que al día siguiente vuelven a pasar por el mismo camino. Y cuando vuelven a pasar por el mismo camino, Pedro se admira de algo. Y viene Jesús y le dice, Señor, Señor, admirado de que la higuera que se había maldecido estaba seca desde su raíz hasta arriba. 24 horas. Y Pedro bien asustado. A veces nosotros nos asustamos, miramos que el Señor mueve y dice, ay, mira, el Señor hizo esto, y a veces nosotros mismos lo creemos. Entonces Pedro le dice, Señor, mira, la higuera que maldeciste está seca desde su raíz hasta arriba. Cuando nosotros miramos esta porción bíblica, hay varias maneras de mirarlo. Lo vamos a mirar primeramente de la manera profética. La higuera representa a Israel.
Israel, el problema que había en Israel es que Israel era un pueblo muy religioso y muy tradicional, como hablábamos anteriormente en la vigilia. Pero Dios no anda buscando una religión. Dios anda buscando que usted y yo podamos tener una relación con Dios. Es muy importante, porque la religión quiere abrir puertas humanamente con lo que yo pueda hacer, con mi sabiduría, con mi capacidad. Y encontramos al pastor Alemán queriendo abrir la puerta del cerco donde se había quedado fuera. ¿Cuántos estuvieron aquí, hermano? Y está ahí, abriendo la puerta, gloria al Señor. Pero Dios no quiere ese tipo de relación, ese tipo de religión. Dios quiere el tipo de una relación del chihuahuita que se para y le rasca la puerta y llora. Y el Señor escucha la voz del chihuahuita y él va y el Señor abre la puerta. Eso es lo que es la relación. Israel estaba muy acostumbrado a su religión y a su tradición. Dios no quiere religión. Dios quiere que usted y yo tengamos una relación con Él, a tal grado que la religión que Israel practicaba lo había cegado espiritualmente, de tal manera que el Señor podía hablar a los religiosos de aquel día y decirles: este pueblo de labios me honra, pero su corazón lejos está de mí. Permítame decirle, oraban de una manera hermosa, oraban en las esquinas de las calles, aparentemente eran la pura verdad, pero Dios, que conoce todas las cosas, se daba cuenta que el corazón de ellos no estaba alineado con el propósito divino de Dios. Alguien dele al Señor un fuerte aplauso. Hermanos, debemos de aprender, aleluya, que nuestra alabanza y nuestra adoración no es como los religiosos de aquel tiempo, aleluya, que se ponían en las esquinas de las calles a alabar en ceniza, a decir: estoy en sacrificio, estoy orando. Dios no es movido por esas cosas. Él busca un corazón sincero, humilde, sumiso a la presencia de Dios, porque Él no quiere religión, sino una relación con el hombre. Si usted está de acuerdo, dele al Señor un fuerte aplauso para la honra y gloria de Dios. Aquel pueblo había abrazado la religión. Es que ya me regañaron. Usa el micrófono. Aquel pueblo habían abrazado una religión, una tradición, hermanos, y estaban poniendo su religión y su tradición sobre los mandamientos de Dios. A tal grado que nuestro Señor Jesucristo un día estaba parado y miraba la ciudad de Jerusalén. Y cuando miraba la Jerusalén, el Señor, dice la Biblia, y Jesús lloró. No solamente miraba la ciudad o las casas o las calles, sino que el Señor estaba mirando la condición espiritual en que el pueblo vivía, abrazando una religión, una tradición, aún sobre los mandamientos de Dios. Y él lloró y dijo unas palabras y dijo: oh Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise recogeros como la gallina recoge a sus polluelos? Mira el plan de Dios para nuestra vida. Pero luego dice: y no quisiste. Ese es el propósito de Dios para su pueblo. Él quiere guardarnos bajo sus alas, protegernos bajo sus alas. Permítame decirle, cuando usted y yo estamos bajo la sombra del omnipotente, aleluya, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán, dice la palabra del Señor. Dele a alguien
Un fuerte aplauso para la honra y gloria del Señor. La palabra profética de esta higuera hace referencia a la religión del pueblo de Israel. Muy frondosa por afuera, aleluya, muy hermosa, muy atractiva. Eso es lo que es la religión. Se parece la pura verdad. Pero lo que el Señor anda buscando son frutos. Paz de Cristo, hermano. Están conmigo en esta mañana. Mire algo muy importante. La inspección de la higuera no es del hombre. Es algo muy importante aquí, porque a veces encontramos con personas que les gusta andar inspeccionando a otros. Y dice mi Biblia que en la inspección fue él el que fue a buscar frutos, aleluya. Y dice que cuando no encontró fruto, automáticamente la maldijo y en menos de 24 horas se secó. El Señor busca frutos en cada uno de nosotros, hermano. La fructibilidad es señal que estamos unidos a la vida. Si no hay fruto, algo está pasando. Paz de Cristo, hermano. No hay esa savia que está fluyendo y que me hace multiplicar y que me hace, hermano, avanzar, crecer, prosperar, porque es el plan de Dios para nuestra vida. El Señor la maldice. Al día siguiente pasan y se sorprenden que está totalmente marchita. Le llaman: Jesús, mírala, está completamente marchita desde la raíz hasta arriba. Lo que me llama la atención es la respuesta que Jesús da a esta observación. La respuesta que Jesús da no va relacionado con la transformación de la higuera. Mire la respuesta que da. Respondiéndole, Jesús le dijo: ten fe en Dios. Si usted la analiza así nomás literalmente, como que no va. Porque Pedro le está diciendo: la higuera está marchita. Y Jesús le dice: ten fe en Dios. Veamos cómo el Señor encaja estos dos versículos de la Biblia. Respondiendo, Jesús le dijo: ten fe en Dios. Mire la aplicación, la enseñanza que Dios da a Pedro y a sus discípulos. Porque de cierto os digo que cualquiera, en otras palabras le está diciendo: lo que estás mirando que aconteció no está sujeto solamente a mí, sino que a cualquiera que crea en Dios tiene el poder y la autoridad de Dios de hacer esta cosa y cosas más sobresalientes que esa. ¿Habrá alguien aquí que crea en Dios, que le pueda dar al Señor un fuerte aplauso para la honra y gloria? Entonces el Señor abre una puerta al pueblo, a sus discípulos, a la iglesia, a entrar a otra dimensión. Y le dice el Señor: de cierto te digo, Pedro, lo voy a decir en el Evangelio según hermano Fernández, paz de Cristo. Porque de cierto te digo que cualquiera que crea en Dios y dijere a este monte: quítate y échate a la mar, no dudar en su corazón, sino que creyere, será hecho lo que dice, lo que diga él será hecho. Entonces ya ahora la autoridad y el poder ya no ha sido solamente para Jesús, sino que se lo delegó a sus discípulos y es delegado a la iglesia del Señor. En otras palabras, si eso fue algo sobresaliente que
Pedro se sorprendió y se maravilló. Dios nos dice en este día que usted y yo, de parte de Dios, tenemos la misma autoridad, aleluya, para atar y para desatar y hacer cosas sobrenaturales en este mundo. Si usted lo recibe, dele al Señor un fuerte aplauso para la honra y gloria del Señor. No solamente esto, sino que si la higuera el día anterior representaba a Israel y representaba la ceguera espiritual, la condición espiritual de Israel, nuestro Señor Jesucristo lo cambia y le da ahora un punto de vista eclesiástico, porque ya no es solamente para Israel, sino que es para cualquiera. Es para cualquiera, aleluya. Es para cualquiera. La fiesta ya está hecha, las bodas ya están preparadas, pero los invitados no quisieron venir. Entonces el Señor dice: ve por los caminos, levanta a cojos, levanta a enfermos, levanta a necesitados, levanta a oprimidos, levanta a ciegos, levanta a todo aquel que tenga necesidad y tráelos a la fiesta, aleluya. Pero allá éramos cualquiera, aleluya. Pero cuando entramos a la fiesta ya no somos cualquiera. Ahora somos hijos de Dios y dependemos de Él. ¿Habrá alguien aquí que sepa de lo que estoy hablando? Antes eras cualquiera.